Si nos fijamos en esta diapositiva, existen muchas, pero muchas causas de dolor torácico, ¿no? Demasiadas causas de dolor torácico. Dentro de las causas de dolor torácico tenemos los dolores que son de causa cardiovascular, de causa vascular propiamente dicha, dolor torácico de etiología pulmonar, etiología digestivo, musculoesquelético, infecciosa, psicológico, idiopático, etc. Muchas causas de dolor torácico, ¿sí? Pero el dolor torácico que se asocia a eventos coronarios normalmente tiene irradiación, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Siempre un electrocardiograma por sí solo no te da diagnóstico de un evento coronario. En este electrocardiograma, por ejemplo, tenemos una ligera, un supradesnivel muy leve entre 2 y entre 3, ¿sí? Un supradesnivel muy leve entre 2 y 3. Y vamos a ver más adelante si eso me condiciona un evento coronario, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el evento coronario en sí no solo se ve en el supradesnivel o el infradesnivel. De hecho, el evento coronario como tal empieza con isquemia, se continúa con lesión y termina en necrosis miocárdica, ¿sí? Pero la parte de la lesión es lo más importante. Y la parte de la lesión en el electrocardiograma nosotros lo vemos con un infradesnivel del ST, como vemos aquí en la imagen, o un supradesnivel del ST. Fíjense acá en el primer trazo electrocardiográfico, el segmento ST está en la línea isoeléctrica, ¿sí? En el segundo trazo, el segmento ST está en la parte baja. Acá observamos infradesnivel del ST, ¿va? Y en el trazo de abajo observamos un supradesnivel del ST. La línea entrecortada es la línea de base, la línea isoeléctrica. Y vemos cómo existe supradesnivel del ST, ¿vale? En un trazo electrocardiográfico, acá podemos observar claramente que existe un infradesnivel del ST, ¿sí? Y un infradesnivel del ST nos habla de lesión coronaria, no nos habla de isquemia. Más adelante lo vamos a ir repasando. Fíjense en este trazo electrocardiográfico igual en B2 y B3 tenemos supradesnivel del ST, me habla de lesión coronaria. Ahora, no toda elevación del ST significa evento coronario. Existen algunos diagnósticos diferenciales en los cuales el ST se eleva de manera normal, por así decirlo. Por ejemplo, cuando existe sobrecarga de presión y de volumen del ventrículo izquierdo, yo puedo tener elevación del ST de 5 y de 6. Si existe sobrecarga de presión o de volumen del ventrículo derecho, yo puedo tener elevación del ST en B1 y B2. Entonces, no toda elevación del ST o infradesnivel del ST es evento coronario, ¿sí? Cuando existe una pericarditis aguda, los adolescentes tienen algo que se llama repolarización precoz, el síndrome de Brugada, bloqueo de rama izquierda, crecimiento ventricular izquierda. En estos acontecimientos también uno puede tener ya sea elevación del ST o infradesnivel del ST, ¿vale? Entonces, no todo infradesnivel del ST es evento coronario. Ahora, el infradesnivel del ST o el supradesnivel del ST puede tener varias morfologías. Acá tenemos algunas morfologías de infradesnivel del ST. Acá, lo que yo tengo que evaluar es o buscar el punto J. Y donde está el punto J, ahí tengo que medir el infradesnivel del ST. El punto J acá, en el primer complejo por está justo acá, ¿no? Tiene infradesnivel de más o menos 2 milímetros. Acá el punto J está más o menos por acá, igual que el infradesnivel de 2 milímetros. Acá el punto J está justo acá, un infradesnivel de más de 2 milímetros, ¿sí? Entonces, estas son algunas morfologías de cómo nosotros vamos a ver infradesnivel en el segmento ST. Y lo mismo con el supradesnivel. Diferentes morfologías de elevación del ST. Acá igual yo tengo que buscar el punto J. El punto J acá está justo aquí. Punto J queda acá. Punto J. Punto J. Y el punto J por aquí. Fíjense, por ejemplo, acá. La elevación del ST yo no lo puedo medir acá. Tengo que
medido en el punto J, y el punto J está justo acá. ¿Sí? Tiene elevación del ST más o menos acá de 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, lo que les decía en un principio, no todo supradesnivel o infradesnivel del ST me habla de evento coronario. Siempre tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo y sobre todo la sintomatología del paciente. En este estudio, por ejemplo, vieron qué clínica tienen los pacientes que vienen con evento coronario, y en un 93% de los casos vinieron por dolor torácico. De 100 pacientes que acudieron a urgencias que tuvieron un evento coronario, 93 vinieron por dolor torácico. ¿Qué tipo de dolor torácico? Normalmente irradiado a ambos brazos, al brazo izquierdo, al brazo derecho, al cuello, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante con algunos estudios. ¿Sí? Ahora, aparte de los síntomas que presenta un evento coronario, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo. ¿Sí? El paciente tiene diabetes, es hipertenso, es obeso, etcétera, etcétera, que lo vamos a checar en una diapositiva más adelante. ¿Sí? Entonces, para diagnosticar o sospechar el evento coronario, alteración en el ST, porque el ST me habla de lesión, no me habla de isquemia, tampoco me habla de necrosis. ¿Sí? Yo ahorita lo vamos a ver eso. Aparte del electrocardiograma, la sintomatología del paciente, que normalmente la gran mayoría de los pacientes vienen por dolor torácico. Dolor torácico asociado a algo más, lo vamos a ver más adelante. Y además factores de riesgo. ¿Sí? Factores de riesgo. Viene un paciente con dolor torácico, no tiene factores de riesgo y tiene alteración del ST, probablemente no sea un evento coronario. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo o síndrome isquémico coronario agudo es prácticamente lo mismo. ¿Qué es un evento coronario? Es cuando existe un desequilibrio entre lo que es la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. Y al final, cuando existe un desequilibrio, lo que nosotros vamos a tener primero a nivel del miocardio es primero tenemos la isquemia, luego tenemos la lesión y al final la necrosis. ¿Sí? Si no resolvemos la isquemia, va a progresar a lesión. Si no resolvemos la lesión, progresa a necrosis. ¿Sí? ¿De qué va a depender la sintomatología? De qué tan obstruido esté esa corona. Fíjense, en la parte de arriba tenemos una coronaria sana, en la parte media tenemos una coronaria parcialmente obstruida por acumulación de grasa a nivel de la luz de la coronaria. Y en la parte de abajo ya tenemos la formación de un trombo, ¿no? La formación de un trombo que obstruye una coronaria y tenemos el evento coronario al final. ¿Cómo sucede la fisiopatología? Primero tenemos esto de acá, la acumulación de grasa. ¿Sí? Normalmente por acá la sangre que va por esta coronaria va de manera silenciosa, reposada, velocidades bajas, etc. Pero cuando esta luz disminuye a la mitad, entonces acá el flujo sanguíneo se acelera y un flujo sanguíneo acelerado es capaz de desepitalizar, o sea, la parte del epitelio del endocardio lo va a erosionar. Y cuando esto se erosiona, acá se forma un trombo, agregación plaquetaria, etc. Entonces, todo empieza con la ruptura o erosión de la capa fibrosa del endocardio, de la parte más interna del vaso, ¿no? ¿Y esto qué va a causar? Agregación de líquidos, células inflamatorias, radicales libres. Esto va a activar el proceso de la coagulación, va a existir adhesión y agregación de plaquetas, la formación de un trombo oclusivo, y esto nos lleva primero a isquemia, luego a lesión, luego a necrosis miocárdica. Y esta necrosis miocárdica lo que causa es una disminución de la fracción de eyección, vamos a tener alteración del ritmo cardíaco, una disminución en la contractilidad cardíaca y el paciente entra en falla cardíaca. ¿Sí? Todo empieza con la acumulación de grasa a nivel de una coronaria. ¿Esto qué va a causar? Ruptura o erosión de la capa fibrosa, y esto acumula células inflamatorias, y activa el proceso de la coagulación, se forman más plaquetas y todo eso va formando primero causa isquemia, lesión, necrosis
disminución de la fracción de eyección y eso nos lleva a falla cardíaca. ¿Sí? Decíamos que para considerar evento coronario siempre tomar en cuenta los factores de riesgo. Ahora, tenemos dos tipos de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. ¿Qué es aquello que yo no puedo modificar? La edad, por ejemplo. Un hombre o una persona de sexo masculino mayor a 45 años ya es un factor de riesgo para tener evento coronario. En todos los hombres mayores a 45 años ya tenemos un factor de riesgo para tener eventos coronarios. En las mujeres mayores a 55 años. Entonces, una mujer con dolor torácico de 60 años, entonces ya tiene el factor de riesgo para evento coronario. La raza afroamericana, por ejemplo, esos pacientes o esas personas tienen mayor riesgo de eventos coronarios comparado con una persona de raza blanca. Y obviamente los antecedentes familiares de enfermedad coronaria de manera temprana. Estos son factores de riesgo que yo no lo puedo modificar. La edad es algo que no puedo modificar, la raza es algo que yo no puedo modificar y obviamente la genética es algo que tampoco puedo modificar. Factores de riesgo no modificables: edad, raza y la genética, ¿no? Antecedentes familiares de enfermedad coronaria de manera temprana. Pero lo que yo sí puedo modificar es el resto. Por ejemplo, fumar, ¿no? Los que fuman más de 5 cigarrillos por día es un factor de riesgo para evento coronario. ¿Sí? La diabetes, encima diabetes mal controlada, es un factor de riesgo para evento coronario. La hipertensión arterial sistémica, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad central, ¿no? Son factores de riesgo que yo los puedo modificar. Factores de riesgo modificables: los fumadores, la diabetes, una diabetes mal controlada sobre todo, pacientes hipertensos sistémicos mal controlados, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad central, sobre todo los que tienen el colesterol malo por encima de 100 a 120 miligramos de decilitro, ¿sí? Los que tienen un elevado LDL, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo tengo factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Sobre el consumo de alcohol se habla mucho de que la literatura o alguna literatura te recomienda incluso tomar cierto grado de alcohol que incluso podría disminuir el evento coronario. Pero no, la gran mayoría de la literatura apoya de que el consumo excesivo de alcohol predispone a mayor evento coronario. ¿Sí? Ahora, el cuadro clínico. Un paciente con evento coronario puede tener todo esto de acá, pero lo más llamativo siempre va a ser el dolor torácico, ¿sí? Aunque estudios recientes sugieren que los pacientes con evento coronario tienen diaforesis y un dolor torácico irradiado a ambos brazos, que se asocia más frecuentemente a eventos coronarios. Los pacientes pueden tener disnea, debilidad, confusión, palpitación, síncope, irritabilidad, hasta muerte súbita, ¿no? Pero lo más relevante siempre va a ser el dolor torácico asociado a palidez y diaforesis. Todos los estudios revelan que un paciente que tiene dolor torácico, este estudio, ¿no?, que les enseñé en un principio, que 100 pacientes que vienen por un verdadero evento coronario, 93 tienen dolor torácico. ¿Pero qué tipo de dolor torácico? Un dolor torácico irradiado al brazo o al hombro derecho, es lo más frecuente. Pero también puede ser un dolor torácico con irradiación a ambos brazos o a ambos hombros. Dolor torácico asociado al ejercicio. Dolor torácico irradiado al brazo izquierdo. Dolor torácico asociado a diaforesis. Y así, ¿no? El más frecuente, un dolor torácico irradiado al brazo o al hombro derecho. También dolor torácico irradiado al hombro o a la región del cuello, ¿sí? Entonces, lo más frecuente en eventos coronarios es el dolor torácico más diaforesis y un dolor torácico irradiado al cuello, irradiado a los hombros o irradiado a ambos brazos. Es lo más frecuente en eventos coronarios, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender la sintomatología? ¿De qué va a depender la sintomatología? De qué tan obstruida esté esa coronaria, ¿sí? Normalmente la clínica es muy silente hasta una obstrucción de un 65%. Imagínense, estos pacientes, cuando una coronaria está obstruida por una placa fibrosa, una placa de ateromas, un
65%, probablemente el paciente no tenga sintomatología del evento coronario. Solo tendrá sintomatología cuando está asociado al ejercicio intenso. Pero cuando ya la obstrucción es igual o mayor al 90% y más aún cuando existe la formación de un trombo y cuando ese trombo obstruye la coronaria, entonces el paciente sí va a tener la clínica del evento coronario, que es dolor torácico irradiado al cuello, irradiado a los hombros, irradiado al brazo derecho, al brazo izquierdo, más diafragma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un evento coronario? Dos de los siguientes criterios. Síntomas de isquemia, síntomas de evento coronario. Dolor torácico, dijimos, irradiado al cuello, a ambos hombros, a ambos brazos, más diafragma. Nuevos cambios en el segmento ST o un patrón de bloqueo de rama izquierda. La presencia de ondas U patológicas en el electrocardiograma. Nueva anomalía en el movimiento de alguna pared en el ecocardiograma o en la resonancia magnética. O la presencia de un trombo intracoronario en la autopsia o en la angiografía. De todos estos, tiene que tener dos el paciente para el diagnóstico. Cuando hacemos la interpretación de un electrocardiograma, nosotros vemos lesión, isquemia o necrosis del endocardio, miocardio y la región del supracardio. Fíjense acá, en esta imagen, esta parte del músculo cardíaco, lo hacemos un corte acá, y acá te dice que el subendocardio es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno, seguida del miocardio y posteriormente el supracardio. Es decir, un paciente que tiene obstrucción en alguna coronaria, el primero en sufrir es el subendocardio, es decir, esta parte de acá, seguido del miocardio y al final la última parte, la región del supracardio. Ya cuando tenemos lesión en el supracardio decimos que es una lesión transmural. Y en el electrocardiograma todo esto nosotros lo podemos evidenciar, ¿sí? Tengo la presencia de isquemia, donde en el subendocardio o ya es en el supracardio, ya es transmural, ya afectó todas las capas, ¿sí? Normalmente en el electrocardiograma vemos dos tipos. Cuando la lesión está en el subendocardio, es decir acá, o cuando la lesión o la isquemia ya progresó a todas las capas del corazón, ¿sí? ¿Qué alteraciones en el electrocardiograma tengo que observar o tengo que buscar? Siempre vamos de la parte de atrás hacia adelante. Con la onda T yo busco isquemia en el endocardio, en el miocardio, en la región supracardiaca. Con el segmento ST yo busco lesión a nivel del miocardio y con el complejo QRS, sobre todo con la onda Q, necrosis miocardio. Entonces vamos. Alteraciones en la onda T, isquemia. Alteraciones en el ST, lesión miocardio. Y alteración en el complejo QRS, sobre todo con la onda Q, necrosis. Isquemia miocárdica, lesión miocárdica y necrosis miocárdica. Ese es el orden que sigue el evento coronario, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura una isquemia aproximadamente? Menos de 20 minutos, ¿sí? Si yo no resuelvo esta isquemia, ya progresa a lesión. ¿Y cuánto tiempo dura una lesión? Entre 20 minutos a menor a 2 horas. Si no resuelvo la lesión coronaria en menos de 2 horas, el miocardio entra en necrosis, ¿sí? Ese es el orden y eso es lo que yo tengo que buscar en el electrocardiograma. Alteraciones de la onda T me habla de isquemia miocárdica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? Menos de 20 minutos. Alteración en el segmento ST, ya sea supradesnivel o infradesnivel, me habla de lesión miocárdica. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 20 minutos a 2 horas. ¿Sí? Y la onda Q, la presencia de una onda Q patológica, me habla de necrosis. Cuando el evento coronario dura más de 2 horas. Isquemia, lesión y necrosis. ¿Sí? Isquemia, lesión y necrosis. ¿Cuánto tiempo? Menor a 20 minutos la isquemia, entre 20 minutos a menor a 2 horas la lesión miocárdica. Si no resolvemos en menos de 2 horas, necrosis. El miocardio progresa y tienen necrosis. Y un miocardio necrosado pues ya es irreversible, ¿no? Ahora,
Vamos con la parte de isquemia. ¿Cómo yo encuentro isquemia con alteración en la onda T? Decíamos primero que el primero en sufrir la falta de oxígeno es el subendocardio, ¿cierto? Y el último en sufrir la región subepicárdica. Entonces, cuando yo tengo una lesión en el subendocardio, es decir, cuando la isquemia miocárdica está empezando, lo que yo voy a tener son ondas T altas, positivas, pículas y simétricas, ¿sí? Cuando la isquemia está en el subendocardio, las ondas T van a ser altas, pículas, positivas y obviamente simétricas, ¿sí? Cuando yo observo ondas T altas, pículas simétricas, entonces puedo hablar de que el paciente tiene isquemia. ¿A dónde? A nivel del subendocardio, ¿sí? Ya cuando esta isquemia progresa a la región subepicárdica, las ondas T se vuelven negativas y simétricas. Nosotros ya conocemos los valores normales de la onda T. Cuando veíamos el electrocardiograma normal, yo les decía que la onda T normalmente en las derivaciones de las extremidades tiene que medir 5 milímetros y en las precordiales hasta 10 milímetros, o no ser mayor a 1/3 de la onda R, ¿no? Eso es lo normal de una onda T. Pero cuando yo tengo ondas T altas, pículas y simétricas, a mí probablemente eso me esté hablando de isquemia miocárdica, ¿sí? Pero esto no lo evidenciamos mucho. ¿Por qué? Porque la duración es muy corto, menor a 20 minutos. Si yo detecto una isquemia miocárdica es totalmente reversible. Solo tengo que dar cierta medicación, pero lo vamos a ver más adelante, y puedo evitar que esta isquemia progrese a lesión miocárdica, ¿sí? Cuando la isquemia entonces progresa de la región subepicárdica o de la región subendocárdica, perdón, a la región subepicárdica, ya se llama una isquemia transmural, es decir, ataca el endocardio, el miocárdico y la región subepicárdica. Y entonces ahí las ondas T se vuelven negativas y son simétricas, ¿va? Entonces, el primer paso en la evolución del evento coronario es la isquemia. Recordando siempre que la región supraendocárdica es la que más sufre ante la falta de oxígeno, es la primera en lesionarse. Cuando yo tengo isquemia en la región del supraendocardio, las ondas van a ser altas, pículas y simétricas. ¿Qué tan altas? Pues los valores ya lo conocemos de la onda T en un electrocardiograma normal. Ya cuando la isquemia progresa el subendocardio, el miocardio y la región subepicárdica, las ondas T se vuelven negativas y se vuelven simétricas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura la isquemia? Menor a 20 minutos, es totalmente reversible. Si no se resuelve en 20 minutos, el evento coronario progresa a lesión miocárdica. Acá lo mismo. En un principio, ¿quién sufre primero? El endocardio. Entonces, cuando yo tengo lesión a nivel del endocardio, voy a tener infradesnivel del ST. Me habla de una obstrucción parcial de esa coronaria, ¿sí? Cuando yo tengo lesión, cuando la lesión miocárdica está empezando y siempre empieza por el endocardio, lo que yo tengo es infradesnivel del ST. Ya cuando esta lesión progresa el endocardio, el miocardio y la región subepicárdica, entonces en el electrocardiograma aparece supradesnivel del ST. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 20 minutos a menor a 2 horas. Acá el evento coronario es parcialmente reversible. Acá me habla de una obstrucción parcial, acá de una obstrucción total. En la obstrucción parcial probablemente podemos dar antiagregantes plaquetarios y revertir el cuadro. Pero acá muchas veces no es reversible, ¿sí? Nuevamente, recordar siempre que el primero en sufrir la falta de oxígeno es el endocardio, ¿sí? Ya cuando esto de la lesión se perpetúa en el tiempo, entonces la lesión progresa al endocardio, al miocardio y a la región subepicárdica. Cuando la lesión está empezando, tengo infradesnivel del ST. Lesión en el subendocardio, infradesnivel del ST, me habla de una obstrucción parcial de esa coronaria. Ya cuando tengo supradesnivel del ST, es que la lesión progresó al endocardio, al miocardio y a la región subepicárdica, ¿sí?
Entonces yo en el electrocardiograma observo supradesnivel del ST. ¿Cuánto tiempo dura? De 20 minutos a menor a 2 horas. ¿Sí? Parcialmente reversible. Entonces, cuando la lesión está en la región subendocárdica, voy a obtener infradesnivel del ST. Me habla de una obstrucción parcial de esa coronaria. Y acá, parte del tratamiento, yo podría dar, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos. ¿Sí? Pero ya cuando la obstrucción es total, yo tengo en el electrocardiograma supradesnivel del ST. Significa que la lesión progresó, ¿no? Progresó del endocardio, miocardio y la región epicárdica. Tengo supradesnivel del ST, fibrinolíticos y angioplastía primaria. Es decir, que tengo que desobstruir esa coronaria, ya sea por cateterismo cardíaco o por cirugía cardiovascular. ¿Va? Si no resolvemos el evento coronario, de una lesión pasa a necrosis, ¿no? Ya cuando el evento coronario tuvo una duración igual o mayor a 2 horas. Acá el evento coronario ya es totalmente irreversible porque ese miocardio ya está totalmente necrosado. ¿Y qué voy a tener en el electrocardiograma? Complejos QS. Este es un complejo QS. Fíjense, solo tengo onda Q. O acá tengo una onda Q muy profunda. ¿Recuerdan los valores normales de la onda Q? Decíamos siempre que la onda Q es patológica, ¿no? Excepto si mide menos de 40 milisegundos y es menor al 25% de la onda R, ¿no? Acá, por ejemplo, mi onda Q, ¿cuánto mide? 80 milisegundos, ¿no? Y mi onda R es menos de 1 milímetro y la Q es muy profunda. Esta es una onda Q totalmente patológica, esto es lo propio. Si bien en tiempo dura 40 milisegundos, pero es más del 25% de la onda R. ¿Sí? Realmente estas dos son ondas Q patológicas. ¿Sí? Y las ondas Q patológicas me hablan de necrosis miocárdica. Y esto puede persistir en el tiempo. Una vez que el miocardio se necrosa, estos pacientes suelen tener onda Q patológica de manera permanente. Y obviamente un miocardio con necrosis predispone mucho a ¿qué? A arritmias, ¿no? Extrasístoles, las extrasístoles se perpetúan en el tiempo y hacen taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, etc. ¿Sí? Entonces no se olviden de la evolución del evento coronario. ¿Sí? La primera parte siempre es isquemia, menor a 20 minutos. Lo observo con la onda T, ondas T altas en el subendocardio. Ya cuando la isquemia progresa, se vuelve transmural, las ondas T se vuelven pículas pero negativas. Si no lo resuelvo en 20 minutos, esto progresa a lesión miocárdica con la elevación del ST o infradesnivel del ST. Infradesnivel del ST, oclusión parcial de esa coronaria; supradesnivel, oclusión total de esa coronaria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura? Entre 20 minutos a menor a 2 horas. ¿Sí? Si no lo resuelvo, este evento coronario progresa a necrosis miocárdica, ¿no? Que ya es totalmente irreversible. ¿Va? Lo más importante de todo esto, del evento coronario, es esto: saber que es la parte de isquemia miocárdica. Yo lo observo con alteraciones en la onda T. La parte de lesión miocárdica lo observo con alteraciones a nivel del segmento ST, y la parte de necrosis miocárdica con la onda Q patológica. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver son electrocardiogramas. Bueno, uno. Acá podemos ver elevación del ST, infradesnivel del ST, algo en alguna derivación. Elevación del ST en B3, B4, B3 y B4, ¿no? Pero también tengo ondas T altas en igual B3 y B4, ¿no? Entonces tengo una combinación de isquemia y lesión miocárdica. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto de elevación del ST, cuánto de elevación del ST tiene que tener para considerarlo patológico? Me dice, para considerar evento coronario, sobre todo con elevación del ST, nueva elevación del ST en el punto
punto J en dos derivaciones seguidas. ¿Qué significa eso? Que si el paciente tiene una sola elevación en una sola derivación, no me habla de evento coronario. ¿Sí? Nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones seguidas, no en derivaciones separadas. ¿Cuánto de elevación? Igual o mayor a 1 milivoltio, que es lo mismo, a 0.1 milivoltio, perdón, que es lo mismo que 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3. En B2 y B3 tenemos otros valores. Entonces, toda elevación del ST mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones es patológica, excepto en B2 y B3 que tienen otros valores. Pero siempre tiene que ser en dos derivaciones seguidas, ¿vale? No en dos derivaciones aisladas. Por ejemplo, yo puedo tener elevación del ST en D1 y D6, no son dos derivaciones seguidas. Si tengo en D1 D2, sí, ¿vale? Tiene que ser mayor a 1 milímetro esa elevación en todas las derivaciones, excepto en B1 y B2 que tienen otros valores, B2 y B3, perdón, que tienen otros valores, ¿sí? Dependiendo la edad y el sexo. ¿Sí? Estos criterios de Gargosa para evento coronario te dice que si un paciente tiene una puntuación de 3 o más, tiene una especificidad para evento coronario mayor al 90%. ¿Sí? Te habla de elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en la derivación con QRS concordante. ¿Qué significa eso? Si el QRS es positivo y la elevación del ST también es positivo, te doy 5 puntos a la. ¿Sí? Pero puedo tener infradesnivel del ST. Cuando tengo infradesnivel del ST igual o mayor a 1 milímetro, 3 puntos. Cuando tengo supradesnivel del ST igual o mayor a 5 milímetros, pero con el complejo QRS negativo y el supradesnivel obviamente positivo, 2 puntos. Si el paciente tiene 3 puntos o más, me habla de evento coronario con una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo saber yo qué caras del corazón se encuentran afectados? En este electrocardiograma me habla de las diferentes caras afectadas a nivel miocardio. ¿Sí? La derivación D1 y la derivación ABL me hablan de la cara lateral. La derivación D2, D3 y ABB de la pared inferior. B1 y B2 de la pared septal. B3 y B4 de la pared anterior. Y B5 y B6 de la pared lateral. ¿Sí? Dependiendo en dónde yo veo la elevación del ST y infradesnivel del ST, me habla de las diferentes caras del corazón. Repetimos. Derivación D1 y ABL, pared lateral. D2, D3 y ABB, pared inferior. B1 y B2, pared septal. Pared anterior, B3 y B4. Y B5 y B6 me hablan de pared lateral. Ahora, dependiendo qué cara del corazón se encuentra afectado, yo puedo ver qué coronaria está obstruido. ¿Sí? La pared anterior, ¿qué coronaria está obstruido? La descendente anterior, sobre todo la diagonal. Si tengo una afectación en la pared septal, ¿qué coronaria está afectada? La descendente anterior con su rama septal. Pared lateral, la circunfleja. Pared inferior, la descendente posterior. Y la pared posterior, la circunfleja y la descendente posterior. ¿Sí? ¿Qué caras del corazón se encuentran afectados? Dependiendo en qué derivación yo observo supradesnivel o infradesnivel del ST, y dependiendo de eso, qué coronarias se encuentran afectadas. ¿Sí? Ahora, acá yo tengo un electrocardiograma. Tengo supradesnivel, infradesnivel, ondas T altas, figuras simétricas, es lo que estoy observando. A ver, supradesnivel en D2, D3 y AB. ¿Qué pared? Pared inferior, ¿no? Ahora, tiene supradesnivel del ST. ¿De qué me habla? ¿Isquemia, lesión o necrosis? Lesión miocárdica. Supradesnivel, ¿es obstrucción total o obstrucción parcial? Obstrucción total. La obstrucción parcial es infradesnivel. Entonces acá yo tengo una obstrucción total. ¿De qué coronaria?
de la descendente posterior, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pared se encuentra afectada? La pared inferior, ¿sí? D2, D3 y AB. Mira, vamos a volver a nuestro trazo acá. D2, D3 y AB. Esta es la pared que se encuentra afectada. Pared inferior. La pared inferior está afectada a la descendente posterior. Entonces, acá lo que yo tengo es una lesión miocárdica en la pared inferior, que está obstruido la descendente posterior. Tiene una obstrucción completa de la pared inferior. ¿Qué más observo acá? ¿Solo eso o también tenemos algo? ¿En alguna otra derivación? Fíjense acá. B5 y B6 también tengo elevación del ST. ¿Sí? ¿Qué pared es? Pared lateral. Y la pared lateral, ¿qué coronario? Ahora acá, tengo elevación del ST, isquemia, lesión o necrosis. Lesión miocárdica, obstrucción completa o parcial. Completa. ¿De qué descendente o de qué coronaria? De la circunfleja. ¿Sí? Acá tengo la derivación de 1, de 2, de 3, está por separado. Tengo elevación del ST, infradesnivel del ST, ¿y en qué derivación? ¿Qué derivación es? En B4 tengo una elevación del ST muy franco, más B3 y B4. ¿De qué pared me habla eso? B3 y B4. Pared anterior, lo vamos a regresar, fíjense acá. B3 y B4, pared anterior. ¿Qué coronaria está afectada? La descendente anterior. ¿Sí? La descendente anterior. Ahora, tengo elevación del ST. ¿Eso de qué me habla? Isquemia, lesión o necrosis. Lesión miocárdica. Tiene supradesnivel, obstrucción total o parcial. Obstrucción total. Excelente. Acá, ¿en qué derivaciones tengo supradesnivel o infradesnivel? D2, D3, AB. D2, D3 y AB. ¿Eso de qué me habla? ¿Isquemia, lesión o necrosis? Lesión miocárdica. Obstrucción completa o parcial. Completa porque es supradesnivel. El infradesnivel es obstrucción parcial. ¿Qué cara? Inferior. D2, D3 y AB. ¿Qué coronaria afectada? Descendente posterior. Acá, último. Elevación del ST en B5 y B6. ¿Qué pared? Lateral. ¿Y qué coronaria? Circunfleja, ¿no? La circunfleja. La circunfleja tiene una obstrucción parcial o total. Total porque es elevación del ST. Si fuera infradesnivel del ST, obstrucción parcial. ¿Sí? Aparte del electrocardiograma, ¿qué más podemos pedir a estos pacientes? Diferentes tipos de laboratorio, ¿no? Si nosotros queremos inferir en la evolución de este evento coronario, en este paciente, por ejemplo, si yo quiero evitar que este miocardio entre en necrosis, tengo que tomarle a este paciente el electrocardiograma antes de los 10 minutos. Si le tomo el electrocardiograma antes de los 10 minutos, voy a inferir en el pronóstico de este paciente. Si le tomo después de los 20 minutos, probablemente la evolución será más. ¿Sí? Puedo pedir enzimas, diferentes tipos de enzimas. Pasa que estas enzimas no son específicas para el corazón. Además, no todos se elevan en el mismo tiempo. Fíjense acá en esta tablita, ¿no? ¿Quiénes se elevan mucho tiempo? La troponina T y la troponina I, ¿no? El CPK, la hemoglobina, etcétera, etcétera, tienen una elevación aparte que no son muy específicas. Por ejemplo, ¿qué es el CPK? El CPK no solo se eleva cuando existe necrosis miocárdica, también se eleva cuando hay daño o estrés muscular con el ejercicio intenso, en traumatismos, en cirugías, etc. Y hay varios tipos de CPK, ¿verdad? La mioglobina, lo mismo. La mioglobina no solo se libera en el evento coronario, también se libera cuando hay ejercicio extremo, trauma muscular, etc. Los que sí tienen mucha sensibilidad son las troponinas.
la troponina T y la troponina I. Son los que tienen alta especificidad y valor pronóstico. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duran? Ahí tenemos los marcadores de necrosis miocárdica o evento coronario. ¿Qué tiempo duran? Acá tenemos la troponina T y la troponina I. ¿No? ¿Qué tiempo se elevan las troponinas? Entre 3 a 4 horas después del evento coronario. ¿Cuánto tiempo duran? Entre 10 a 14 horas. Muy poco, ¿verdad? Entonces, para un evento coronario lo más importante es el electrocardiograma, ¿no? Y todo paciente que acude por dolor torácico irradiado a cuello, dolor torácico irradiado a hombros, dolor torácico irradiado brazo derecho, brazo izquierdo, tengo que tomarle un electrocardiograma antes de los 10 minutos. Sobre todo si es un paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Si viene un niño de 15 años con dolor torácico, voy a pensar en evento coronario, muy poco probable. Los pacientes pediátricos no tienen eventos coronarios, excepto en algunas circunstancias que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el tratamiento de un evento coronario? Todos los pacientes con evento coronario, ya sea que estén en isquemia, lesión o necrosis, deben recibir antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? La aspirina es el más conocido, una dosis de carga de 160 o también la literatura que habla de 75, 125 o 160, ¿no? Siempre dosis de carga y dosis de mantenimiento. De mantenimiento son 75 miligramos. Entonces, como primer punto, el tratamiento de los eventos coronarios, antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Siempre tener un acceso intravenoso, colocamos oxígeno suplementario solo si la saturación está menor de 91%. Se puede utilizar opioides como la morfina para controlar el dolor. Además podemos utilizar un vasodilatador sistémico, ¿sí? Porque a mayor vasoconstricción, mayor obstrucción de la coronaria. La nitroglicerina sublingual ayuda mucho para bajar la presión y dilatar la coronaria, ¿sí? El tratamiento se resume a esto: controlar el dolor, generalmente utilizamos morfina, oxígeno suplementario si el paciente satura menos de 91, un vasodilatador, puede ser la nitroglicerina sublingual, y un antiagregante plaquetario, ¿sí? Esto en urgencias. Obviamente ya en la terapia cardiovascular pueden usar, por ejemplo, la terapia con fibrinolíticos, el teimuplase, el alteplase, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede usar otro tipo de antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, etcétera. En resumen, el evento coronario, el manejo se resume acá, ¿sí? Infradesnivel del ST, supradesnivel del ST. Si tengo infradesnivel del ST, yo asumo que tiene obstrucción parcial de esa coronaria. Antiagregantes plaquetarios, con la aspirina o con el clopidogrel también se puede hacer. Puedo dar anticoagulación con enoxaparina o con heparina, ¿ah? Pero cuando ya tengo elevación del ST, tiene una obstrucción total de esa coronaria. ¿Qué tenemos que hacer? Terapia de reperfusión, ya sea por cateterismo cardíaco o por cirugía cardiovascular. Obviamente también puedo utilizar fibrinolíticos, ¿no? Para romper el trombo. Pero lo más importante es la terapia de reperfusión. ¿Cómo hacemos? Por dos maneras. Fíjense acá, cómo tengo una coronaria obstruida. Los médicos, los cardiólogos hemodinamistas llegan a la coronaria obstruida y colocan un stent y abren esa coronaria, ¿sí? Esto es un cateterismo cardíaco, ¿no? Colocan un stent a nivel de la obstrucción y lo dilatan, ¿sí? Y la otra es una cirugía cardiovascular, un bypass vascular. ¿Qué hacen? Llevan flujo, puede ser de la, ¿cómo se llama esto? De un vaso supraórtico, llevarlo a la coronaria obstruida. Y este vasito, este bypass vascular, se puede sacar de la mamária interna, de la radial, de la sapena, etc. ¿Sí? Se saca un pedazo de arteria y se coloca acá, ¿no? ¿De dónde viene el flujo? Puede ser, esta por ejemplo es la subclavia izquierda, puede venir de la subclavia izquierda y llevarlo posterior a la obstrucción de esa coronaria. ¿Sí? Entonces la revascularización lo hacemos por dos tipos.
cateterismo cardíaco, que es lo más frecuente y lo que más se hace, hasta un bypass vascular. ¿Sí? Recordar siempre que el tratamiento de un evento coronario, oxígeno suplementario, calmar el dolor, habitualmente se utiliza morfina o cualquier otro analgésico, nitroglicerina como un vasodilatador sistémico y antiagregante plaquetario. Lo que les decía, los pacientes pediátricos pueden tener eventos coronarios solo en 3 circunstancias. ¿Sí? Los pacientes que fueron posoperados de cardiopatías congénitas, cualquiera de las cardiopatías que vimos en la clase previa, los pacientes que tuvieron enfermedad de Kawasaki en edades tempranas, 2 años, 3 años, 4 años, y los que tienen origen anómalo de alguna coronaria. El más frecuente es este que se llama Alcapa, cuando la coronaria izquierda emerge de la arteria pulmonar. ¿Cuándo sabemos que la coronaria izquierda emerge de dónde? De la aorta, ¿no? ¿Cómo es este Alcapa? Así, fíjense acá. Un corazón normal, la coronaria izquierda, ¿de dónde emerge? De la aorta, de la raíz de la aorta, ¿no? En cambio, en el Alcapa, ¿de dónde emerge la coronaria izquierda? De la pulmonar. Y la pulmonar tiene sangre desoxigenada. ¿Qué pacientes pediátricos pueden tener eventos coronarios? Posoperados de cardiopatías congénitas, los que tuvieron algo que se llama enfermedad de Kawasaki y los que tienen un origen anómalo de la coronaria izquierda. ¿Y cómo es la enfermedad de Kawasaki? Esto de acá. ¿Sí? Esto es muy importante porque los pacientes que tuvieron la enfermedad de Kawasaki de niños, cuando sean grandes, 7 años, 8 años, 9 años, tienen dilatación de la coronaria o tienen obstrucción de la coronaria. Entonces los pacientes se pueden infartar a los 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Qué es lo más característico de la enfermedad de Kawasaki? Esto de acá. Fíjense cómo las manos tienen una descamación total palmar y plantar. Es como si estuvieran cambiando de piel, pero es una descamación muy gruesa, no una descamación superficial. Es literal como ven en la imagen. Descamación de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. La lengua en fresa. Queilitis con queilosis, los labios secos, fisurados, tienen inyección conjuntival, los ojos muy pero muy rojos, pero sin secreción, ¿sí? Sin lagañas como nosotros lo conocemos. ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿sí? Una vasculitis de pequeños y medianos vasos. Existe mucha enfermedad de Kawasaki, solo que no se diagnostica, ¿sí? Y los criterios para diagnosticar Kawasaki son estos: la descamación palmar y plantar, la lengua en fresa, queilitis con queilosis, los labios muy secos, fisurados, un paciente estaría totalmente deshidratado, inyección conjuntival, también tienen un exantema polimórfico, igual que el sarampión, y además tienen BCG-itis, donde tienen la vacuna de la BCG es totalmente rojo eritematoso, ¿sí? Se llama enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener eventos coronarios en la edad pediátrica? Solo estos 3. Pacientes que fueron operados de cardiopatías congénitas, pacientes que tuvieron la enfermedad de Kawasaki y los que tienen un origen anómalo en la coronaria, ya sea izquierda o derecha. ¿Cuál es el más frecuente? La coronaria izquierda, que emerge del trombo pulmonar. ¿Sí? Muy bien. Todo. Nos vemos en el examen.